Listo. Entonces, ¿quién más por aquí? Margarita, dale, Margarita. Buenas. Perdón, discúlpame un segundo, por favor, que Pedro Ok. Bolaño está levantando la mano. No sé si ibas a intervenir o te ibas a presentar también, Pedro. Sí, profesor, buenas. Esperemos que Margarita se presente y enseguida me presento yo. Dale, perfecto. Pensé que ibas a llamar la atención sobre algo en particular. Dale, Margarita. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Margarita Monsalve. Yo soy ingeniera comercial, también soy profesional en ciencias de la información y archivística. Tengo una especialización en archivística. Tengo una maestría en gestión documental y administración de archivos. En este momento yo me desempeño como jefe de la Oficina de Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla. El tema de participar en el programa es precisamente el enfoque que se le ha dado al programa en el tema de la gestión cultural, en donde no solamente es manejar todo lo que hemos venido, pues lo que yo he venido manejando en el tema de archivos, sino cómo lo potencializamos para colocarlo a disposición como tal de los ciudadanos y abstraernos ya de ese tema netamente administrativo para llevarlo y mostrarlo hacia afuera, hacia el ciudadano que pueda acceder a la información, ya teniendo todas las bases teóricas y profesionales en el tema de gestión documental, archivística y administración de archivos como tal. Gustosa aquí con mis compañeros de escucharlos, de participar y también de estar con usted, profesor. Muchísimas gracias, Margarita. Para mí es un gusto también poder conocerte en este espacio, poder compartir. Ojalá la asignatura que estamos viendo no sea el único espacio en el que tengamos la posibilidad de interactuar. Les recuerdo también que el Congreso de Historia se iba a hacer este año, en octubre, pero pues la situación no da para proyectar más allá de 2 semanas, entonces se aplazó para abril de 2022. Entonces, ojalá nos podamos encontrar aquí en Cartagena en ese espacio interesante, ¿no? Hay mesas temáticas para todos los gustos prácticamente y sería interesante pues que estuvieran allí conociendo las investigaciones de los distintos historiadores que estamos en todo este cuento, ¿no? Entonces, ojalá lo agenden para abril, la última semana de abril de 2021 y nos podamos encontrar y de partir aquí conocernos personalmente, ¿no? Por aquí tengo Pedro, dale, Pedro Bolaño, dale. Hola, buenas noches a todos, un gusto, maestro Julián. Mi nombre es Pedro Juan Bolaño Narváez, soy de aquí de la ciudad de Santa Marta, soy técnico en administración de recursos humanos y tengo una vida actoral desde 1991. Participo en eventos de gestión culturales aquí en la ciudad, en el distrito de Santa Marta, y me pareció interesante esta convocatoria que hizo la universidad a reunir tan selecto grupo que estaremos en la primera promoción de Historia y Patrimonio de la Universidad del Magdalena. Ok, muchas gracias. Muchas expectativas con respecto a su tema para absorberle mucha información. Gracias. Dale, muchísimas gracias. Chévere que estén muy dispuestos y siento un grupo pues con un compromiso especial. De hecho, los profesores que ya han estado con ustedes me han hablado muy bien, me han dado muy buenas referencias y pues también vengo con mucha expectativa y sabiendo que voy a encontrar no tanto estudiantes, sino interlocutores, porque la idea es que conversemos, ¿no? Que se vuelva una cuestión donde la palabra circule, donde ustedes participen, comenten, intervengan. Entonces, ese es el propósito y muchas gracias. Ladies. Muy buenas noches para todos. Pues sí, mi nombre es Ledis Elena Escobar Girón, nacida en Barranquilla, pero ya soy hija adoptada de Riohacha. Soy administradora turística y hotelera, un tecnólogo en guianza turística y una especialización en diseño y comercialización de paquetes turísticos. Soy instructora en el área de turismo y recreación del SENA y pues la expectativa que tengo con este módulo, con esta materia, es porque nos está hablando de la teoría de la historia.
Y en la parte turística nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con la historia, nuestros antepasados, los conquistadores, todo, todo, todo. Entonces va de la mano esta carrera de historia con la de administración turística. Para mí es algo que van como que de alianza. Entonces, gracias profesor, porque realmente lo tenemos a usted acá. Espero pues que nos vayamos, todo sea bien con los demás instructores, pues profesores, perdón, nos ha ido muy bien y pues creo que con usted no es la excepción. Sí le voy a decir que a veces se me es difícil de pronto entrar a clase porque como yo tengo un grupo de aprendices que de 3 a 7 de la noche, pero ya estoy cuadrando con ellos para poder estar en clase a tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Lady. Bueno, de todas maneras, para el resto de compañeros, ya la próxima clase nos vemos miércoles y jueves, ¿no? De 6 a 8. Es miércoles y jueves, quedamos en eso. Esta semana lo hicimos así porque es la semana inicial y bueno, ya nos iremos acomodando, no hay problema. ¿Quién se me queda por acá? ¿Quién se me queda? A ver, que estoy mirando. José Miguel. José Miguel, creo que estuviste ayer, no te recuerdo si te presentaste o no, porfa. Muy buenas noches, profe. Sí, ayer yo estuve ya para el final porque estábamos un poco confundidos con el horario. Bueno, me presento porque ayer estuvimos conversando, pero no me presenté. Mi nombre es José Miguel Correa, soy gestor cultural, llevo muchos años trabajando con todo este tema de la cultura. He venido desempeñándome en diferentes programas y proyectos que yo mismo he formulado y ejecutado y estamos ahora a la expectativa con su asignatura. Me llama la atención, profe, que lo debatía, que ayer en el comentario de lo que hablábamos ayer, que salió a relucir, Larry sacó a relucir todo esto de la academia de historia de los diferentes diferentes distritos a nivel territorial. Ya tenía otro ejemplo. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en varias partes, o sea, hay un fuerte abismo entre lo académico, entre la política y entre la comunidad. Resulta que uno sale de aquí y se choca, porque esa es la palabra. No es ni siquiera debate, sino que hay un choque con todos estos grupos, la academia, con los consejos, hay un choque porque siempre se han manejado las cosas como de una mala manera, digámoslo así, y cuando uno quiere hacer como que hagamos nuevas cosas, salgamos de lo de siempre, empezamos como ese choque de que hay que hacerlo todo de la forma tradicional, sin ninguna metodología, sino como, así como está dicho, como está escrito, así tiene que ser, con todo escrito sobre piedra, y eso es una gran dificultad. Pero bueno, gracias a Dios los tiempos han cambiado y las cosas están cambiando cada día más. El que no lo ve es un obtuso, se convierte en un obtuso, pero las cosas están mejorando poco a poco. La cuestión es que la gente cuida sus parcelas de poder, ¿no? Es normal. O sea, yo también me pongo un poco en el lugar de ellos y son personas que llevan décadas legitimándose a partir de un conocimiento presuntamente, así como lo mencionas, escrito en la piedra, ¿no? Entonces, ese conocimiento se convierte en su capital cultural, en su recurso para interactuar con élites políticas, con élites económicas. Entonces la gente termina cuidando su parcela. Lo importante allí es llegar uno con los argumentos suficientes y pues plantearles a ellos discusiones. Y les decía yo también ayer que en varias academias de historia regionales se está planteando un cambio un poco en el, digamos, en el comportamiento, en lo que tiene que ver con la historia, porque yo creo que muchas de estas academias se han dado cuenta de que sus discursos son reiterativos y que no salen de una historia patria,
y que se estaban quedando un poco al margen, un poco no, realmente mucho, de las discusiones en materia del nuevo conocimiento científico. Entonces han optado por incorporar a historiadores recién egresados de las universidades o con alguna trayectoria también, a que hagan parte de las academias básicamente con una intención de renovar un poco esos discursos, ¿no? Y de acercarse a lo que es la disciplina historiográfica en el sentido científico de la palabra. Eso pasa en algunas, en otras todavía no. Pero bueno, esperemos que se den giros en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé si me queda alguien más por presentarse, porque yo lo conozco, porque realmente ustedes se conocen ya, ¿no? Quien no los conoce soy yo. Entonces, o creo que ya están todos, creería que sí. Jesús David, creo que no. Profesor, buenas, sí, ayer tuve la posibilidad de presentarme, Jesús David Jiménez, yo soy el abogado. Ah, bien, sí. Ya, cuando me diste más referencias. Dale, Jesús. Bueno, teníamos algunas cosillas pendientes. Realmente se nos quedaron muchas cosas pendientes porque la asignatura ayer empezó con muy poquita gente y entiendo que hubo como un cruce, pero ya hoy por lo menos somos más. Somos más y podemos ya entrar como con algo más de detalle en varias cosas. La primera de ellas fue en lo que tenía que ver con la asignatura, pues yo les explicaba que hay una serie de contenidos. Ayer alcanzamos a ver la unidad 1 y vamos a cerrarla hoy. Una unidad 1 que básicamente abría con una pregunta de qué es la historia. Y allí yo planteaba alguna reflexión y conversaba con algunos de ustedes. La segunda parte de esta unidad es, digamos, una discusión y para eso hay unas preguntas que voy a plantear para hacer la discusión en torno a la historia como ciencia, pero la lectura que les asigné tiene que ver con la conexión ciencia y teoría social, que de alguna forma esa conexión entre la ciencia y la teoría social es la que nos acerca mucho al carácter o le marca un carácter fuerte de historia a la disciplina historiográfica. Entonces, esa es una de las discusiones que vamos a tener hoy, pero no quería continuar sin presentar de manera completa la asignatura con las distintas actividades que corresponden. Entonces tenemos 3 notas, por ejemplo, y este es un tema un poco cansón, pero tenemos que tocarlo igual. Entonces el viernes yo les doy las pautas de un trabajo que van a hacer que corresponde a una de las notas y en las otras 2 semanas vamos a sacar las otras. Todo tiene que ver con las lecturas y con las discusiones que hagamos. No es tan complicado realmente si se hacen las lecturas con juicio y se extraen las principales ideas, ustedes no van a tener problemas y no dudo, porque ya me lo han dicho, que son un curso bueno, son un curso muy bueno, entonces yo creo que aquí no vamos a tener problemas, va a ser casi que un checklist al final. Pero entonces les decía que, bueno, ¿cómo acostumbro a dar estas clases? La idea aquí es hacerlo más tipo discusión. Por ejemplo, yo les mandé unas lecturas del historiador Peter Berg, que es un referente en términos de la historia cultural. Seguramente lo habrán leído en otras asignaturas, o si no, lo irán a leer. Pero este autor es todo un referente y les mandé el texto de Historia y Teoría Social, donde él comenta esas relaciones entre la historia y la teoría social que terminan validando o consolidando la noción de la historia como una ciencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo es mi método de trabajo para desarrollar las clases? Básicamente, y sobre todo en unas clases que tienen que ser muy sintetizadas por las características de, digamos, de la asignatura, pero también por las circunstancias en medio de la que estamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que vamos a quedarnos sin ver temas. Vamos a ver todos los temas que seleccioné, si unas lecturas, extraje algunas que consideré que eran secundarias, pero el caso es que lo que a mí me gusta hacer siempre es discutir las lecturas. ¿Y cómo las discutimos? Yo tengo, por cada lectura, tengo una serie de preguntas formuladas. Y yo voy a lanzar ahorita las preguntas y vamos a ir respondiéndolas. Y en nuestro intento de responder, vamos a ir elaborando y reflexionando en torno al conocimiento y a lo que nos plantea cada uno de los autores. Listo. Entonces, la dinámica es más o menos esa. Les decía que hay una primera unidad. Voy a apuntarla por aquí rápidamente. Unidad 1. Vamos aquí en la pizarra. Entonces, la unidad 1, que básicamente lleva por título
qué es la historia, que es, como les decía, lo que hemos estado conversando hasta ahora. Hay una segunda unidad para la cual les voy a dejar asignadas unas lecturas que se llama la unidad 2, que es tiempo e historia. Y aquí nos vamos metiendo un poco en la discusión de la naturaleza del conocimiento histórico, porque esta asignatura tiene como objetivo no solamente hacer referencia a esas otras disciplinas que aportan elementos teóricos a la historia, sino también reflexionar sobre la misma naturaleza. Yo les decía que de pronto tiene alguna cercanía con la filosofía de la historia, porque buscamos un poco mirar el sentido de los distintos aspectos que constituyen la disciplina historiográfica. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí planteamos en esta segunda unidad, planteamos una reflexión en torno al tiempo, que es un elemento central dentro de nuestra disciplina. Entonces, nosotros no somos, o en historia, el tiempo es casi que un elemento de los pilares esenciales de nuestra disciplina. Entonces, por eso buscamos siempre tratar de acercarnos a estas reflexiones en torno a la naturaleza de la asignatura. ¿Listo? Entonces, esta segunda unidad se llama así, se llama tiempo y historia, tiempo e historia. Entonces, allí nos planteamos reflexiones en torno a cuestiones como las temporalidades y el lugar de las estructuras y la agencia. Hay dos lecturas, uno para cada una de estas. Entonces, ya vamos a ir mirando de a poco cómo es esto. Pero quiero mirar rápidamente para entrar en materia lo que es la unidad 3, por lo menos dejarla allí expuesta. Que aquí si entramos, yo les decía que en la anterior vamos a mirar el tiempo, ¿no? Tiempo e historia. Siempre la conexión va a ser algún aspecto con respecto a la historia, porque la historia es el elemento central. La unidad 3 ya hablamos de las estructuras y los espacios. Que esto también tiene, hay toda una discusión allí porque por el lado de las estructuras, siempre estamos debatiendo entre, ¿son las estructuras las que determinan el comportamiento de los seres humanos o del individuo? ¿O es el individuo el que con su práctica construye la estructura? Entonces estamos siempre como pensando, ¿somos sujetos o tenemos cierta autonomía como individuos? Es decir, ¿tenemos una agencia? ¿O somos presos de las estructuras en medio de las cuales crecemos? Entonces, por ahí nos vamos a meter en esa discusión. Y con el tema de los espacios, yo para esta unidad he pensado en dos tipos de espacios. Los espacios físicos, y allí conectamos un poco con la geografía, y los espacios de inteligibilidad, es decir, cómo entendemos la historia, en qué marco la ponemos para poder saber qué es la historia. Y ahí voy a concentrarme en un aspecto puntual y en un elemento central de la historia, el acontecimiento histórico, que durante mucho tiempo fue, digamos, rechazado como algo propio de la historia tradicional, pero que en los últimos años ha tomado fuerza, ha vuelto a las discusiones historiográficas, el acontecimiento histórico. Y es precisamente el acontecimiento histórico uno de los espacios de inteligibilidad de la historia, pero ya conversaremos sobre eso. Listo. Vamos a abordar otra unidad, que es la 4. Vamos a ponerla por aquí en la pizarra, que es categorías de análisis. Así se llama esa unidad. Y esto tiene que ver mucho en cómo miramos el pasado. Lo miramos a través de unas categorías. Como por ejemplo, hoy construimos unas categorías para mirar el pasado y qué tan válidas son, porque a veces construimos categorías desde nuestro presente, pero no consideramos cómo se pensaba la gente del pasado, cómo se autopercibía la gente del pasado. Entonces aquí nos vamos a meter un poco con esas categorías de análisis que utilizamos en historia para analizar el pasado, que a veces pueden ser incluso inapropiadas o necesitamos reconstruirlas. Y finalmente vamos con una última unidad y ya para terminar la descripción de la asignatura,
Ya vamos a esta unidad 5 se llama Crítica y Devenir de la Historia. Pero de la historia como disciplina, ¿no? No como conocimiento exacto, sino como disciplina, es decir, en torno a nuestra disciplina. ¿Qué es lo que pasa en la disciplina hoy? ¿Para dónde vamos? Los medios digitales, ¿de qué manera inciden en el ejercicio del historiador? ¿Cómo es esto de la multiplicación de las fuentes, de que tenemos acceso a prensa digital? A los que se acercan un poco más al presente tienen cualquier cantidad de contenidos en la web. Entonces, es un poco como reflexionar en torno a hacia dónde vamos. ¿Y qué es eso, por ejemplo, del concepto de la historia pública? La necesidad de hacer público el conocimiento histórico, porque los historiadores nos hemos quedado con un conocimiento que básicamente los ponemos a circular entre nosotros, pero no trascienden a la sociedad. La sociedad no se plantea cosas. Y fíjense que este tema del derribo de las estatuas nos plantea un debate a los historiadores. Nosotros no podemos permanecer al margen de eso. Nosotros somos los que tenemos que salir a reflexionar sobre eso y plantear unos puntos sobre los cuales la sociedad puede entrar a pensar un poco, ¿no? A realmente qué hay detrás del derribo de una estatua. ¿Se justifica? ¿No se justifica? Desde el término digamos, de la destrucción de un espacio público o de un elemento público, ¿se justifica o no se justifica? Pero desde lo simbólico de derribar unas narrativas, ¿se justifica o no se justifica? Entonces nosotros necesitamos estar como en ese debate y necesitamos estar al tanto de qué es eso de la historia pública, de la circulación de las narrativas de historia. Listo. Entonces, quiero abrir un momento una pregunta a ustedes. ¿Queda claro esto hasta acá, los 5 elementos que vamos a ver? ¿Hay preguntas o los escucho, por favor? Dime, José Miguel. No, profe, tan claro, por mí tan claro, yo imagino que los compañeros también, o sea, el análisis, además, o sea, son temas que ya hemos venido tocando de alguna u otra forma, entrelazados con otras asignaturas, y pienso que tenemos un buen debate aquí, porque ahora con los nuevos acontecimientos que se han dado a nivel, digamos así, nacional, yo creo que ya se expone cuál es ese papel fundamental o cuál es ese papel que jugamos nosotros en todas estas estructuras y entre toda esta, lo social. Vale, muchas gracias. Listo, entonces vamos a empezar, vamos a ir entrando en materia con respecto a, bueno, dale, Casa del Patrimonio, ¿cómo te llamas? Disculpe, profe, Román Matos. Ahorita voy a ver si logro cambiar el nombre. No, pues muy interesante. Hay un componente prioritario que veo en esta programación, que es fortalecer los criterios de análisis histórico. Abordar la historia con una visión crítica es fundamental para poder pues discernir acerca del suceso, acerca de la manera como se contó. Realmente hay mucho cuando leemos y nos enfrentamos al documento histórico, no solamente de la narrativa, sino de quién cuenta, en qué momento se cuenta, las circunstancias, en cómo se ha dado ese registro, crónica o documentación. Es importante para la interpretación y creo que aquí intuyo que se va a tocar mucho al respecto, ¿verdad? Román Matos de Taganga, para todos un amigo y pues muy complacido de esta temática que ha compartido. Qué chévere, Taganga. No conocía y fui hace como 2 años y medio y bien chévere. De allí cogí una lancha para otro lado, pero bien bacano, me gustó mucho ir. Bueno, aquí a la orden siempre, profe. Un abrazo. Listo, dale. Gracias. Bueno, entonces,
les decía que teníamos un par de lecturas. Íbamos a leer el texto, o debieron haber leído, y sé que sí, el texto de Peter Berg, el de Historia y Teoría Social, y hay 2 capítulos en particular que me interesan. Entonces, la manera como yo trabajo estos capítulos no es viniendo aquí y hablándoles todo el tiempo y que ustedes allí se aburran o se duerman en algún momento, porque incluso está comprobado que la atención empieza a dispersarse un poco después de los 30, 35 minutos. Ya el nivel de atención no es el mismo. Entonces la idea es más bien comentar en torno a la lectura, y para ello yo acostumbro a extraer una serie de preguntas que las planteo, las pongo allí de manera pública y vamos construyendo la respuesta entre todos. Listo. Entonces, una primera pregunta y tiene que ver con el primer capítulo. Entonces, el primer capítulo, tengo el texto aquí a mano. El primer capítulo básicamente es el de teóricos e historiadores. Marca una diferencia entre unos y otros, ¿no? Entonces, yo quiero abrir y allí puede responder el que quiera. Podemos ir debatiendo en torno a esto. Quiero hacerles una pregunta a partir de la lectura del capítulo. ¿Cuál ha sido la actitud de los historiadores en general frente a la teoría? A la teoría social, por supuesto. ¿Ha variado? ¿No ha variado? ¿Es crítica? ¿Es vista con simpatía o no lo es? Porque resulta que muchas veces, y lo comentaba ayer, a los historiadores se nos cuestiona, se nos habla desde algunas posiciones un poco obtusas de las llamadas ciencias duras, se nos cuestiona que en historia no trabajamos con teorías. No trabajamos con teoría y que por tanto básicamente lo que hacemos es describir. Evidentemente esto no es cierto y estas personas que hacen esas críticas, esos cuestionamientos, no saben del trabajo de interpretación, de análisis, de reflexión que hay detrás de las grandes obras. Lo que pasa es que a nosotros nos hacen muy mala prensa esos autodenominados historiadores empíricos, ¿no? Que porque saben muchas fechas, entonces ellos digamos, se autoproclaman historiadores. Entonces, a esas personas hablan en cualquier parte y esas personas dan cuenta de fechas y de hechos, pero no explican casi nada. Entonces, por ahí nos dan mala fama y terminamos nosotros pues estigmatizados bajo la idea de que somos anticuarios. Sin embargo, no es así. Y ha habido una relación que, como lo pudieron ver ustedes en la lectura, ha sido variable, ¿no? Entre historia y teoría social. Pero yo quiero arrancar simplemente con una pregunta muy general, y es, ¿cuál ha sido la actitud de los historiadores en general frente a la teoría? ¿Es homogénea? ¿Es heterogénea? ¿Varía? ¿Cómo varía? ¿Cómo consideran ustedes de acuerdo a la lectura? Los escucho, por favor. Buenas, profe, le habla Jesús David Jiménez. Dale, Jesús, y luego José Miguel. Vale. Ok, profe, bueno, lo que yo logro extraer lo que yo logré extraer de la lectura es que ha sido cambiante. Es más, en su momento, inicialmente, si nosotros hablamos del siglo XVIII, ni siquiera aceptaban a otras teorías que hicieran parte de la historia, y tampoco pues aceptaban la sociología como una disciplina independiente. De allí pues nosotros también vemos que incluso ya habían autores que empezaban a escribir y existía como que esa mezcla y todos decían ser autores, perdón, decían ser historiadores e incluían todos los temas. Entonces yo considero que ha sido cambiante y ya muchos años después es cuando ya ellos empiezan ya cuando ya aparece Emilio Durkheim y empieza a hablar de todo el tema de la sociología como tal, y es cuando empiezan a hacer esa diferenciación entre la historia, la sociología, pues, y las otras disciplinas. Gracias, profesor. Muchas gracias, Jesús David. Me parece que intervenciones así como las de Jesús David, ¿no? Muy puntuales para que vayamos dando espacio a todos los compañeros. Tengo una lista aquí de 4 personas. No se preocupen, todos van a participar en esta. Gustavo también, se están sumando un montón. Me gusta mucho eso. Viene José Miguel y luego Pedro Rafael. Y luego tengo otras 2 personas allí. Dale, José Miguel. Bueno, profe, lo que
el Booker en su momento tiene relatado ahí, ya lo dijo en su David, esa gran discrepancia que había entre lo social. Pero hoy en día, yo pienso que esa gran discrepancia en su momento la hubo, fue por celos, porque hoy en día se entiende completamente, y ahí habla hasta de los 90, cuando ya empezaron a cambiar como las cosas. El autor habla de los tiempos de antes de los 90, pero sí vemos ese cambio que hay cuando ya cada quien empieza a trabajar desde su línea y a aportar desde su línea. Y esa discrepancia digámoslo así, ya no existe. Y hoy en realidad las cosas han cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque ya la ciencia y digámoslo así, la semántica se cambió. Cada quien se ubicó en su espacio y tiempo y se respetan desde hoy en día se respetan cada quien las diferentes disciplinas, y las conceptualizaciones se ubicaron. Cada quien tiene sus propios conceptos, sus propias disciplinas, y hoy trabajamos de la mano, digámoslo así, la sociología y la historia. Muchas gracias. Continúa Pedro Noguera. Sí, buenas noches, buenas noches. Comentando sobre lo que hemos leído, lo que hemos alcanzado a comprender, sí ha existido como una contrariedad entre lo que se puede considerar como la historia como ciencia, y a su vez también en su efecto en el espacio-tiempo como lo que se denomina como filosofía, dado que la sociología en tiempos anteriores no existía como tal, ni tampoco la historia como una cátedra o un objeto de investigación a nivel científico. Nos tenemos que recurrir simplemente a los filósofos que de una manera u otra, de acuerdo a sus criterios, generaban premisas sobre el pensamiento humano hacia ciertas cosas, y por ende a través de la evolución a través de la evolución de la historia de la humanidad bajo los hechos que acontecieron, transmitieron o repercutieron en concebir lo que se llama una filosofía de carácter político, donde ellos podían determinar teorías de carácter político dados al marco histórico existente en esa época. La historia como tal ha sido contraria a la sociología, porque la sociología se considera como un conjunto y la gama generalizada del comportamiento humano. Son generalizaciones de estructuras y de desarrollo, mientras que la historia se define como un estudio de las sociedades humanas en plural, destacando las diferencias entre ellas y también en los cambios que ha tenido cada una a su largo tiempo. En ese dado de que la sociología no existía como un carácter científico, ni la historia como un carácter científico al igual, la filosofía se marcaba mucho sobre hechos y circunstancias históricas. Ya después, con el paso de los tiempos, la historia se convirtió como un objeto de apropiamiento nacionalista, donde había necesidad de recurrir a patrones emotivos para exaltar la esencia de la nacionalidad de los pueblos, y por eso en ese sentido hemos estado incididos en el estudio de la historia como un factor de consideración más que todo de un hecho político, no pudiendo visibilizar otros hechos, sino simplemente poder narrar hechos que constituyen la exaltación de circunstancias, de personajes que enaltecen el patriotismo. La investigación histórica se fue dando mucho más a tiempo. Pedro, disculpa, ¿sí? Esa es de otra pregunta. Entonces, si quieres, y para que tengamos la participación de tus compañeros, si quieres, ve cerrando y vuelves luego sobre esa parte que me interesa, lo que mencionaste del nacionalismo, que es clave, pero está en otra pregunta.
Ok, entonces, para poder resumir, entonces, es claro que la historia ha necesitado un proceso de poder constituirse como ciencia de investigación basada en caracteres científicos que puedan ser verazmente comprobados. Listo. Vamos a hacer lo siguiente, porque realmente hay bastantes preguntas y la idea es que no nos quedemos en una sola. Entonces, vamos con una intervención más, la de Catalina, y como está Pedro Bolaño, Pedro Verbel después y después está Gustavo, entonces ellos tendrían la primera opción para responder a la siguiente pregunta. Listo. Catalina. Bueno, pues sí, gracias. Yo lo primero es que al enfrentarme a la lectura, lo primero que tuve fue una pregunta, porque se hablaba de las teorías sociales y no de las ciencias sociales. Seguro se va a desarrollar mucho esa pregunta en esta clase, pero luego entendí entonces que las teorías sociales hacían más referencia era a lo que yo estaba entendiendo como ciencias sociales, la antropología, la sociología y el estudio de la sociedad. Entonces, pero pues sí, la duda es si la historia también, es decir, la historia, así como también habló ayer, usted decía, es una ciencia, entonces está dentro de esas ciencias sociales. Ahí estoy un poquito enredada, pero sé que lo se va a resolver con la clase. Lo que me pareció interesante es ver cómo el cambio que hay, pues cita una cantidad de autores importantísimos para analizar como estas cosas, pero que el cambio cómo tiene que ver, yo lo veo con dos cosas, una con el objeto de estudio, ¿cierto? Y entonces ya no se estudian los reyes, los estados, las naciones, sino hay un interés por estudiar las personas, las comunidades, los pueblos, las realidades sociales. Y también entonces eso con relación a la necesidad de dar respuestas a unos problemas que están surgiendo justamente por los mismos cambios sociales que se presentan. Y lo otro que me parece interesante también es ver cómo se hace esa relación entre dónde se produce el conocimiento, la biblioteca, el laboratorio o el campo, el espacio de investigación, ¿no? Y sí, eso también me parece como que es muy interesante para ver cómo hay unas miradas entre qué sí es historia y qué es otra cosa, que de todas maneras me pareció la verdad un poco raro, porque yo digo, hombre, al final son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan, ¿no? Como con lo que está pasando también con todo esto. Y entonces ver como de dónde salen esa confrontación me parecía como interesante. Listo. Catalina, voy a adelantar un poco una respuesta a la pregunta que planteas cuando hablas de ciencias sociales y teorías sociales. Las ciencias sociales, como bien lo mencionas, hacemos referencia con ellas a unos campos específicos del conocimiento, ¿vale? A campos específicos, pero cuando utilizamos la idea de teorías sociales, estamos hablando de una construcción intelectual para abordar un ámbito específico. Por ejemplo, el marxismo es toda una teoría, como también lo es la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein. Wallerstein, que establece todo un constructo intelectual donde él plantea que existe un sistema mundo en el que hay una zona central y unas zonas periféricas, y que en esas zonas centrales, por ejemplo, los niveles de vida son altos, los estándares de educación son también elevados, mientras que en las zonas periféricas todo eso es bajo. Entonces, él está planteando un escenario a nivel general en el o sea, esa teoría nos sirve para interpretar la realidad social. Eso es una cosa, la teoría, ¿vale? Y las ciencias sociales son ya los campos de conocimiento amplios que tenemos. Está allí la antropología, están las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? La antropología, la historia, la sociología, pero son diferentes. Ciencias sociales, un campo de conocimiento en extenso. Teorías sociales, una herramienta para analizar la realidad, y ya vamos a ir luego con detalle a ver eso. Entonces, muchas gracias. Por favor, pueden bajar la manita para Pedro Verbel, queda en primera línea para responder a la siguiente pregunta. Pedro, baja también Pedro Verbel, no, baja la mano Pedro Noguera, y Pedro Verbel sí la deja exactamente. Muchas gracias. Yo voy a leer un momentico una frase que sintetiza bastante bien una respuesta a la pregunta y que la tomo del texto. Diferentes historiadores o tipos de historiador han considerado útiles distintas teorías en diferentes aspectos.
algunas como un marco abarcador y otras como un medio de resolver un problema específico. Otros han mostrado y todavía muestran una fuerte resistencia a la teoría. Listo, ya vamos a ir analizando de a poco cómo es esto, pero fíjense, me quedo con una pequeña frase. Han considerado útiles distintas teorías en diferentes aspectos, como un marco abarcador o como un medio para resolver un problema específico. Por ejemplo, si vamos a analizar las condiciones laborales de un sector de la población en alguna de las ciudades donde ustedes residen. Entonces podemos utilizar una teoría que puede ser incluso algunos elementos del marxismo, porque todavía no se ha perdido todo, hay que decirlo. Pueden ser algunos elementos del marxismo para entender eso que estamos investigando, es decir, las condiciones de los trabajadores en una ciudad en la que ustedes viven, en el pasado, por supuesto. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la teoría marxista, tomamos algunos elementos de allí que los podemos combinar con otra teoría, pero voy a referirme solo a eso. Tomamos elementos de la teoría marxista y analizamos un caso específico de una población de trabajadores a la luz de esa teoría. O sea, así se utiliza la teoría muchas veces. Voy a plantear una segunda pregunta y Pedro Verbel tiene la prioridad, que alzó la mano, que se nos quedó del contingente anterior. Y si no la sabes de una o no la tienes a mano, Pedro, te podemos dar unos minutos y los demás también van pensando. La siguiente pregunta es, ¿por qué se afirma en la lectura que sociólogos e historiadores ven la paja en el ojo ajeno? ¿Por qué se afirma en la lectura que sociólogos e historiadores ven la paja en el ojo ajeno? Hay un fragmento particular que si lo leyeron con cuidado seguramente lo identificaron. Entonces, no sé, Pedro, si tienes la respuesta ya o te tomas un minutico para reflexionar y los otros también van mirando su lectura o su apunte si tienen la respuesta para esta pregunta. Bueno, profe, yo en la primera parte de la lectura identifiqué dos narrativas que me llevan o dos líneas que me llevan a pensar en el tema. Una es la discusión o el desarrollo del conocimiento humano siempre ha estado inmerso en los conflictos. O sea, a partir de las diferentes posturas que se tengan frente al análisis o frente a la realidad o frente a un hecho teórico. Y eso arrancó incluso en las primeras grandes definiciones estuvieron entre el dogma y la ciencia. De tal suerte que los primeros hombres que trataron de mirar el mundo desde la ciencia fueron quemados. Y ahí nos remitámonos, por ejemplo, a Galileo Galilei y todo eso que fueron atacados. Entonces, el otro discurso que nos plantea el texto es esa relación, esa historia de cómo se ha venido dando esta discusión en la construcción del conocimiento, que obedece a posturas, y ahí entra una cosa bien interesante que usted planteaba ayer, el tema de la subjetividad. O sea, en ese sentido, o sea, las herramientas con que cuenta el investigador o el historiador o el teórico social van a dar unos resultados a partir de la postura ideológica y los intereses del lector del fenómeno. Entonces, yo sí creo que este es un fenómeno bien interesante en la construcción del conocimiento del hombre, y conocimiento de las teorías y las metodologías para enfrentar y el análisis de los fenómenos, de las fenomenologías, de ciencias sociales, económicas, políticas, poblacionales. Entonces, en ese sentido, creo que lo que nos interesa es mirar a ver cómo esas herramientas realmente cumplen un papel, digamos, menos subjetivo, de alguna manera, porque es que la herramienta no es la que tiene problema, el problema es la subjetividad del hombre.
del investigador, del historiador. Entonces, en ese sentido, pues yo miro la cosa desde esa perspectiva. Gracias. Pedro, ¿por qué vemos la vara en la paja en el ojo ajeno? Por desgracia, la contradicción entre sociólogos e historiadores ha sido, creo que todavía es contradictoriamente existente. Los sociólogos, los historiadores creen que los sociólogos se basan en conjeturas demasiado estrictas, abstractas, que no tienen sentido dentro del espacio y la realidad que acontece, mientras que los sociólogos creen que los historiadores fundamentan su sentir con base a conjeturas que no tienen datas o documentación histórica en su proceder. Eso es lo que yo creo que es básicamente eso. Gracias. Pedro Bolaño. Bueno, según yo identifiqué que es la individualidad del ser que se ve reflejada en la identificación de los intereses profesionales de cada quien. Fue lo que percibí de la lectura de Peter Burke en el primer capítulo, contradiciendo la narrativa actualmente, porque para las investigaciones históricas se necesitan de muchos profesionales para sus aportes. O sea, hoy en día estamos llamados a articularnos con diferentes profesiones. Eso fue lo que identifiqué. Gracias. José Miguel. Profe, esa pregunta la contesta la tercera pregunta que usted tiene, y es la pregunta de si las estructuras cambian. El sociólogo, que como lo plantea el escritor, tiende a ver mucho más allá. Contestando un poquito, adelantando a la 3 porque hace parte, los sociólogos vemos toda esa influencia que se tiene de las instituciones a la sociedad, y cómo la sociedad influye también en esas instituciones, cosa que no ve el historiador, porque el historiador es menos abstracto, digamos, que como porque lo contempla como que una persona que no cree en esas grandes influencias que pueda tener socialmente sino que las interpreta. A cambio, acá nosotros, el sociólogo, no las interpreta, más que interpretarlas, digamos, hay cierto misticismo donde esas instituciones, que son las que moldean de alguna forma la sociedad, igualmente pueden moldear los usos y las costumbres de las personas, cosa que no pasa acá en el historiador. El historiador es muy táctico, digámoslo así, y el sociólogo muy hablador, digámoslo así, para ser como concreto. Ok, vamos con Andrés y luego articulamos una síntesis. Dale, Andrés. Buenas noches, profe. Bueno, yo diría que más que todo hay una diferencia de por qué uno ve al otro de diferentes formas, es por sus métodos y técnicas de investigación, ¿ya? Uno se basa más que todo en el estrato actual o estrato de incidencia, y un historiador en lo que fue la causa y el efecto de esas teorías. Son técnicas que usan diferentes, y claro, si yo estoy usando una técnica o una investigación X y viene otra persona a contradecir mi investigación o lo que yo creo de eso, mi ideología, ahí va a haber un choque entre esos dos pensar. Son dos ideologías, dos pensar diferentes. Ok, yo podría sintetizar, aportando lo que ustedes han dicho, que el historiador acusa al sociólogo de que generaliza, ¿no?
pretende plantear reglas, normas generales, teorías que explican los fenómenos sociales, sin atender a las especificidades y a los casos particulares. Eso le dice el historiador al sociólogo. El sociólogo le dice que está enfocado o que está más bien encerrado en esos estudios precisos, puntuales, y que no es capaz de grandes abstracciones, es decir, de comprender los fenómenos en su gran dimensión y a la luz de procesos mucho más generales. Entonces, cada uno se acusa de una cosa y de otra. Listo. Voy a lanzar una pregunta, pueden bajar la mano todos, porfa, y voy a lanzar una pregunta adicional. Quiero que sean muy puntuales, por favor, y que respondan a la pregunta para que demos espacio a que los otros compañeros también participen. Listo, bajamos todos la mano y luego la levanta el que considere. Pedro Verbel, ¿es la mano levantada? Pedro se fue a cenar, creo. Bueno, ya sabemos que se fue a cenar. Entonces, la pregunta, ¿en qué consiste? Y me voy un poquito atrás, a comprender todo el proceso de aproximación y rechazo entre la teoría social y la historia. La pregunta es, escuchen bien, ¿qué características presenta la revolución rankeana del trabajo historiográfico a finales del siglo XIX y qué cambios tuvo para el ejercicio de los historiadores y para su conexión con la teoría social? Vamos a ver si les puedo pegar la respuesta aquí en el chat. Vamos a ver si las puedo pegar porque está un poquito larga. A ver si la puedo poner. ¿Dónde está el chat? Que no encuentro el chat, que no me aparece por aquí. Aquí está. Vamos a pegarla acá. Listo, ahí tienen la pregunta. ¿Qué características presenta la revolución rankeana, es decir, la que lleva a cabo Leopoldo von Ranke a finales del siglo XIX, y qué cambios tuvo para el ejercicio de los historiadores y para su conexión con la teoría social? Recuerden que Leopold von Ranke plantea todo un escenario diferente, ¿no?, de hacer la historia en un momento específico, finales del siglo XIX. ¿Qué es eso? ¿Qué fue esa revolución de Leopold von Ranke, el alemán? ¿Y qué implicó para el trabajo del historiador y para su contacto con las ciencias sociales? Además de Pedro, que no ha bajado la mano, ¿alguien quiere responder? ¿Quiere Catalina? Y luego Rafael Noguera. Dale, Catalina. No, pues estaba volviendo a la lectura y pues entonces sí, efectivamente está literalmente la revolución asociada a Ranke, y que dice que entonces se va más hacia el uso de historias o crónicas. Sí, estaba como volviendo a leer, porque realmente estuve haciendo la lectura y estaba mirando algunas cosas, estaba como volviendo a mirar lo que está planteado aquí, como ver específicamente la especificidad de la pregunta. Entonces realmente no. Tendría que volver a revisarlo ahorita mismo en la conversación. Dale, Pedro, Rafael Noguera y luego Gustavo. Pedro Noguera, no se te escucha. Esto es como si fuera un concurso de quién sabe cuánto sabe. Bueno, anterior a la teoría rankiana, los recuentos históricos se basaban más que todos en caracteres poéticos o testimoniales sin necesidad de tener una fuente histórica que lo documentara. Entonces la revolución histórica que plantea Ranke es una revolución de las fuentes, donde se pueda lograr a partir de las fuentes bibliográficas, a partir de los documentos que se están registrando en la historia, poder
reconstruir la historia de una manera mucho más asertiva, bajo la confiabilidad de los documentos existentes. De esa manera se aproxima mucho más a la investigación científica. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere señalar algo adicional? Miren el contexto en el que se está produciendo, ¿no? No es gratis que se haga una historia muy orientada hacia lo nacional. Y complemento lo que dijo Pedro allí. Es que la historia que plantea Ranque es básicamente, como bien lo dice, una historia basada en documentos, pero en documentos oficiales. ¿Por qué? Porque es una etapa, finales del siglo XIX, donde se están constituyendo, por ejemplo, en los años 70, el Estado-Nación italiano, el Estado-Nación alemán. Entonces, fíjense que hay y aparte de eso, que están los procesos de construcción a nivel mundial, pero esos dos países es muy fuerte, sobre todo en Alemania. Recordemos que Ranke está en Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Hay que construir una nación, hay que construir una memoria, y hay que construir unos héroes, y todo eso se tiene que hacer a partir de documentación oficial. Entonces, claro, esto nos va acercando a la idea de una historia científica, porque sencillamente es una historia que se basa en el documento. Si el documento no lo dice, sencillamente eso no existe. Eso, ojo que eso es un peligro también en esta historia muy basada en el documento y en el documento oficial, porque ellos tenían también una visión muy estrecha de documento, y documento es simplemente un papel que contiene una declaración y que tiene una fuente oficial. Ellos allí todavía no están hablando de la noción moderna de documento, que para nosotros el documento es, como lo decías también la clase pasada, la comida, los restos de comida es un documento, es un vestigio del pasado que nos habla. Aquí Ranque no, aquí Ranque dice vamos a ponernos serios, juiciosos, menos poética, menos discurso en el aire, y vamos a trabajar sobre los documentos. Entonces, esto condiciona el trabajo del historiador, porque básicamente es un historiador que se ciñe a lo que dice el documento. Entonces, ahí lo condiciona. El trabajo del historiador es condicionado básicamente a la fuente escrita y a la fuente oficial. ¿Y en qué medida eso afecta al historiador y a las ciencias sociales? Pues hay un distanciamiento frente a la ciencia o a la teoría social, porque la teoría social especula un poco, ¿no? No es tan ceñida al documento. Entonces, el historiador, según Ranque, es el que básicamente reconstruye los hechos a partir de lo que le dice el documento y no de las elucubraciones de las ciencias sociales que son allá, o de la teoría social que es toda abstracta. Entonces, lo que marca la postura de Ranque es precisamente eso, es ceñirse al documento y distanciarse de las especulaciones o de las interpretaciones generalizadoras. Y hay un elemento central, ojo allí con lo de Ranque, el Estado. Listo. El Estado pasa a ser un elemento central. ¿Por qué? Porque es el momento de construcción de los estados. Entonces, es el momento en que hay que construir unas narrativas de Estado-Nación. Hay que crear ciudadanos a partir de una historia. Y esa historia es la historia, por ejemplo, de las grandes gestas, de los grandes hechos políticos. Entonces, es una historia muy limitada. Ojo que es una historia muy limitada a lo político. ¿Ibas a decir algo, Catalina? No, Bueno. todo bien. Pero bueno, yo, Gustavo, bueno, dentro de eso hay una clasificación, yo creo que un poco, pues, bien bastante dura, de lo denomino categoría residual, o sea, la historia es como esa categoría residual. Y también, pues, condena esa historia social porque excluye la historia política o los sucesos políticos dentro de una sociedad. Digamos que de esa categoría de político, la validación de la sociedad de historia residual. Te voy a hacerte una pregunta que es la siguiente, ya que estás allí. La siguiente pregunta va así. Todos escuchen, por favor, y recuerden que estoy tomando nota de sus participaciones, así que hay que hacer las lecturas con juicio, porque de aquí también sale nota, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuál fue la reacción de los teóricos sociales frente al trabajo de los historiadores que se inspiraban en la propuesta metodológica de Ranque?
Vamos a copiarla y vamos a ponerla allí en el chat. Vamos a ponerla por aquí. Ahí está. ¿Cuál fue la reacción de los teóricos sociales frente al trabajo de los historiadores que se inspiraban en la propuesta metodológica de Ranke? ¿Fue crítica? ¿Lo aceptaron así? ¿Cuál fue la postura que asumen los teóricos sociales? Porque evidentemente hay un desprecio. En Ranke hay un desprecio y un distanciamiento de la teoría. ¿Cómo reaccionan los teóricos? Y eso también está allí. Tómense un minuto, por favor, para reflexionar en torno a ello. Si alguien tiene la idea de intervenir, levanta la mano, por favor. Bueno, hay una parte. Se te va un poco la voz, Gustavo. Bueno, hay una parte de rechazo, o sea, el rechazo hacia la historia social, pues, según los historiadores, porque podía estar silente. Entonces también va a comprender un poco la respuesta de los teóricos sociales. Otro historiador dice el texto que rechaza la teología porque no era demasiado científico. La cientificidad de la sociología en ese momento estaba cuestionada y generaba ese rechazo desde las diferentes corrientes historiográficas del momento. Pedro Verbel. A ver qué nos dice Pedro Rafael aquí en el chat. Nos dice Pedro Rafael Noguera, muchos teóricos sociales creían que los historiadores todavía se ocupaban casi exclusivamente de relatar acontecimientos políticos, como si aún predominara el enfoque asociado con Leopoldo von Ranke, el gran historiador del siglo XIX. Sí, efectivamente. Es que se dedicaban simplemente a poder, los historiadores simplemente se dedicaban era a narrar la historia de manera política, no de manera que pudiera abarcar otros ámbitos de la historia. Y eso es dado también al espacio-tiempo, al marco histórico en el cual se estaba precisando ese tipo de circunstancias. El hecho es que la política marcaba ante todo las consecuencias que se podían ser implementadas dentro del marco de la investigación histórica. Y por eso es que, como le dije anteriormente, la historia empezó a narrarse a través de un hecho político, la necesidad del patriotismo, de recurrir al nacionalismo, de contar hechos y circunstancias épicas que aproximaran al individuo, al colectivo, hacia el apropiamiento de ese sentido de nacionalismo o de orgullo nacional hacia las cosas en las cuales fueron fundamentados. Ok, muchas gracias. Listo, Pedro pide excusas porque se le cayó. Listo, bueno, voy a sintetizar un poco una respuesta frente a eso. Y es que básicamente, así tal cual como decía Pedro Rafael, los teóricos sociales dijeron, no, porque estos historiadores lo que están haciendo básicamente es recoger fechas y hechos y describirlos. Eso no es ciencia, porque eso no obedece a una teoría, no utiliza la teoría para explicar, no pretende comprender mayor cosa, simplemente lo que pretende es narrar simplemente unos hechos históricos. Entonces sí hay una reacción y es también de rechazo desde los teóricos sociales hacia la historia. Me voy a meter con otra pregunta, y esta sí nos interesa de manera particular. Entonces, ojo, los únicos, a ver, frente a la posición de Ranke y a todo lo que plantea Ranke, está la reacción de los teóricos sociales. Ya la vimos, perfecto. Bien, pero también empiezan a surgir nuevas generaciones de historiadores que van a tener una reacción frente al método de trabajo de Leopoldo von Ranke. Mi pregunta es, ¿cuáles son esas reacciones que surgen en los primeros años del siglo XX y luego en la década del 20 frente a Ranke, ¿no? Es decir, pero de los historiadores, no de los teóricos sociales. ¿Cuál es la reacción? ¿Será que se sigue respaldando el método rankeano del documento en físico oficial y de la historia política?
¿Se sigue eso planteando en los primeros años del siglo XX y luego en la década del 20? ¿O hay un rechazo? ¿Cuál creen ustedes que fue la postura de estas nuevas generaciones de historiadores con respecto al método de Ranke? Y nuevas generaciones, estoy hablando de, recordemos que Ranke es de finales del siglo XIX. Ahorita estoy hablando de principios del siglo XX y en los años 20 del siglo XX. Los escucho. Gustavo, ¿tiene levantada por allí la mano? No. Pedro, dale, Pedro Verbel. Me había chispoteado. Pedro, no se te escucha. Hola. De nuevo, Pedro Rafael Noguera, ¿vas a hablar? La historia empezó a cambiarse a partir de ese tipo de cuestionamientos hacia la historia como un factor científico. La historia social se comenzó a definir a través de que los historiadores pudieran trabajar regularmente en los archivos y elaboraran técnicas cada vez más sofisticadas para evaluar la confiabilidad de esos documentos. Así hacían que las historias fueran más objetivas y mucho más científicas que la de sus predecesores. La difusión de esas ideas intelectuales otorgó la oportunidad de profesionalizar la disciplina en el siglo XIX y consecuentemente en el siglo XX, en que los historiadores pudieron lograr en términos de investigación recurrir a archivos y a técnicas mucho más elaboradas para poder tener fundamento o justificación de las cosas que querían concretar o que querían proponer como hechos históricos acertados o veraces. Pero Pedro, eso sigue siendo muy rankeano, ¿no? Ojo, que no todo lo que plantea Ranke es negativo. Eso que estás diciendo es importante. No, sí. Eso es muy bueno, pero sigue siendo rankeano. Es decir, Ranke lleva a cabo un aporte. La cuestión es que Ranke también genera resistencias por distintas razones. Yo quiero conocer, con esta pregunta que les acabo de plantear, cuál es esa reacción con respecto a Ranke. Y ahí le doy la palabra primero a Pedro Verbel y luego a Gustavo. Profe, lo que pasa es que yo estaba levantando la mano era con relación a las preguntas anteriores en función pero pues la respuesta ya ustedes las dieron en relación con el tema de justificar el Estado, o sea, las posiciones estaban fundamentalmente para consolidar un Estado y todo tenía que girar en función de ese Estado y unificar la nación alrededor de eso. Eso es Ranke, ¿no? Eso es Ranke, sí, ¿no, Pedro? Sí. Vale. Entonces, pero posteriormente van a surgir algunos investigadores que van a asumir el análisis de otras actividades diferentes a las netamente políticas. Por ejemplo, en la economía, en el comercio, en la agricultura, en todos estos aspectos van a cambiar un poco el sentido ese de la historia como la narrativa del Estado para su consolidación. Ok, Gustavo. Bueno, según el texto, es en Francia hacia la década de 1920 cuando aparece ya un nuevo movimiento de historiadores que incluso el autor, abro comillas, dice un nuevo tipo de historia. O sea, se empieza a producir, según el autor, un nuevo tipo de historia. ¿Y quiénes son quienes encabezan este movimiento? Entonces aparecen importantes nombres como los de Marc Bloch y los de Febvre. Y hay una cuestión importante a la cual se dedica esa nueva historia, y es a la realización de una historia, según ellos, más amplia y más humana, o sea, más cerca a las comunidades, lo que decía hace un rato Pedro, o sea, se va abandonando esa concepción de la historia política del Estado
y el trabajo se va acercando más a las comunidades. Incluso entonces se puede plantear un acercamiento más hacia la teoría social, pero ya digamos como con una mirada holística dentro de los procesos que dentro de esos grupos sociales se puedan dar. Muchísimas gracias, muy completa tu respuesta. Efectivamente, lo que tenemos primero en los primeros años del siglo XX, pero sobre todo con la Escuela de los Anales, la escuela francesa, lo que vamos a tener es precisamente una reacción frente a esa historia como muy política, ¿no? Ellos dicen aquí hay que plantear una historia social, una historia económica, y ojo que también plantean una reflexión y una revolución en términos de fuentes. Ellos van a decir, las fuentes ya no son solo los documentos oficiales, también las narraciones van a ser una fuente, también las cartas, los archivos de baúl, los telegramas, es decir, hay un montón de fuentes. Ellos el concepto de fuentes, y yo creo que ahí está el gran aporte de Anales, el concepto de fuentes lo expanden. Hoy casi que cualquier cosa, cualquier vestigio del pasado es realmente una fuente para la historia, ya sea una fuente antropológica, arqueológica, ya sea documentos, cartas que se envían las personas. Es decir, cualquier cosa que dé una referencia del pasado termina siendo una fuente. Y somos los historiadores los que les damos un giro para poder extraer información. Muy interesante tu pregunta y ahí quiero que quede muy, muy claro eso de el gran aporte de Anales, que fue una respuesta a la historia tradicional de Ranke. Y fíjense ustedes cómo todavía en muchos ámbitos se sigue viendo la historia en esos términos, ¿no? Y aquí quiero meterme con un punto que no mencionaron, pero que no lo quiero dejar pasar. Y es que muchas personas que trabajan o que son aficionados a la historia consideran que el documento o que la historia debe construirse a partir de exactamente lo que dice el documento. Y ese es otro de los aportes de la Escuela de Anales, y es que el documento hay que criticarlo. Porque si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un estudio sobre sus ciudades en los años 70, los documentos oficiales, los que genera el ente público administrativo, va a hablar muy bien de la gestión. Lo más probable es que se haga un informe que ese informe diga cosas buenas, ¿no? Todas buenas. Entonces, ahí es donde viene la ingenuidad de creer que el documento te dice la verdad de manera abierta. No, es que el documento también te oculta cosas, también te dice mentiras, también exagera, y allí donde el documento no calla, o más bien donde el documento calla, ese silencio dice algo, ¿no? Entonces ahí es donde es otra de los aportes de la Escuela de Análisis, es la crítica al documento. No podemos creer de manera ciega en lo que dice el documento porque lo dice ya. También tenemos que preguntarnos por qué el documento dice eso, quién elaboró el documento, ¿no? Entonces, ojo a eso. Y voy a plantear otra pregunta, ya para ir dejando ese capítulo atrás. Ojo, ¿qué razones motivaron el acercamiento entre teoría social e historia? Ya algo se respondió, pero quiero retomarlo. ¿Qué razones motivaron el acercamiento entre teoría social e historia, que fue particularmente fuerte desde los años 60 del siglo XX? Ojo a esto, se las voy a poner allí también en el chat. Vamos a ponerla aquí. No, perdón, esa es la vieja. Tomé la pregunta anterior. Ya voy a ponerla nuevamente. Esta sí es. ¿Qué razones motivaron el acercamiento entre teoría social e historia, particularmente fuerte desde los años 60 del siglo XX? No sé si alguien tiene una respuesta para esta pregunta. Hay dos manos levantadas, no sé si era de la pregunta anterior, porque si es de la pregunta anterior, por favor, bajen la mano. Entonces, ¿qué razones motivaron el acercamiento entre teoría social e historia, particularmente fuertes desde los años 60? ¿Por qué? Yo les voy a contar algo. En los años 60 aparece en Colombia una de las obras, ya te doy la palabra, Pedro.
Ya te doy la palabra. Una de las obras más representativas de la historiografía que hoy es cuestionada, pero que en su momento representó un hito, algo súper novedoso, y es el texto de Indalecio Líbano Aguirre, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Esa fue revolucionaria, y fíjense cuándo aparece. Aparece en los años 60. Tiene que haber una razón, una explicación para que justo en los años 60 aparezca en Colombia una obra que rompe un poco con la tradicional historia de Naoya Rubla, por ejemplo, y que se conecta con lo que estamos viendo aquí, ¿no? Sabemos que con Anales hay una aproximación entre historia y teoría social cada vez más fuerte, pero viene un despliegue de estudios y allí sí que se conecta mucho más la historia y la teoría social a partir de los años 60. ¿Por qué? Pedro, ¿tienes alguna respuesta para ello? Pedro Berbel. No, profe, no Okay. tengo ahí. ¿Alguien tiene alguna respuesta para ello? José Miguel, dale. Bueno, profe, de medio recordar, sí me equivoco, pero ya en los años 60 ya había, a cierto modo, esas críticas que se hacían a la fuente ya se analizaron de ambas partes y ya se veían que las fuentes podían ser imprecisas y que al ser imprecisa la fuente, métodos que ambos, ya como los historiadores, podía criticarse todo. Entonces ahí es como cuando empiezan a formarse, bueno, una clase pasada, cuando uno empieza a criticar la fuente y empieza a contextualizar las fuentes, o sea, empezar a ver la fuente en el contexto que fue escrito, en el contexto que fue, no podemos sacar conclusiones. Y ya en los años 60 se llega a ese punto donde ambos empiezan a criticar estas fuentes cualitativas y empiezan a decir, no podemos sacar teoría. Sí. Se te corta un poco el audio. Se te corta un poco el audio, José Miguel. ¿Yo? José Miguel, creo que te tienes que como que acomodar tal vez, la señal está bastante floja. Catalina. Sí, pues es que claro, aquí ya como que uno empieza a ver que hay mucha relación entre las distintas disciplinas, o sea, se alimenta, quien genera historia o quien genera conocimiento histórico se alimenta del conocimiento también que viene de la filosofía, de la psicología, la incidencia que hay ahí con el análisis del comportamiento humano, también con las distintas teorías que hay sobre el determinismo, que lo menciona también la lectura, o sobre si las condiciones ambientales están definidas o afectadas por el individuo o por el contrario, eso les afecta y entonces, o sea, como que se empieza a mirar la experiencia humana, ¿no? Que es como lo dice el texto aquí, ver la experiencia humana en su conjunto. Y entonces creo que ahí empieza a haber como esa conexión y ese lazo entre las cosas, como que los datos de uno alimentan las disciplinas de otros y siento o pienso yo que por lo que también está aquí, como que empieza a haber más interés. Por ejemplo, como se cita a un brasilero, a un historiador brasilero, y se empieza a hablar de la historia del lenguaje, de la comida, del cuerpo, o sea, como otras cosas que empiezan también a permitir narrar esa realidad, y se empiezan a ver esas relaciones también incluso con la literatura y con otras disciplinas que se alimentan unas de otras, ¿no? Que finalmente, porque yo creo que lo que hay de fondo, y yo creo que he estado como viendo que la lectura yo la tomé de pronto de una manera distinta, sin ir como a ese detalle de estas preguntas que está haciendo usted, que es muy bueno, porque es como ir a cogerla, o sea, ¿entendió o no entendió? Entonces está bien, pero es como ver cómo ese conocimiento del individuo pues está alimentado y está construido desde muchas maneras, y bueno, está chévere.
Catalina, sí, el aporte es bien interesante porque hay una conexión importante entre las distintas disciplinas. Y ojo que están emergiendo en esa época nuevos actores sociales, ¿no? Están ganando visibilidad, nuevos actores sociales. Yo creo que la cultura, tu ámbito particular, es muy fuerte en ese momento, ¿no? Ahí, recordemos, está la contracultura, por supuesto, está el boom de la marihuana, del LSD que empieza también a tomar forma de a poco. Entonces, hay un rechazo que lleva a que las humanidades y las ciencias sociales tienen que juntarse para poder comprender estos fenómenos sociales que son tan complejos. Ya no estamos hablando de élites que son protagonistas, sino de grandes grupos de seres humanos, grandes masas que están saliendo y que están reclamando un espacio. Están los afro, están los movimientos ambientalistas. Entonces tiene que ver también con que emerge toda una marea humana que reclama un espacio y que pone en evidencia o que pone sobre la mesa fenómenos muy complejos que no se pueden abordar definitivamente desde un área específica o de manera solitaria. Por aquí tengo al amigo de Casa del Patrimonio, que perdón que no me acuerdo el nombre, pero dale. Román Mato, profe. Bueno, sí, abonando a la compañera Catalina, que ha hablado de lo interdisciplinario en ese momento y muy pertinente, del estudio histórico asociado a otras disciplinas, entre eso la sociología, obviamente, la antropología también llega a asumir un rol fundamental. Respondiendo a algo fundamental, o sea, entender que hay distintos tipos de sociedad. O sea, que la interpretación histórica dada en contextos de Europa, en contextos de Norteamérica, obviamente en contextos orientales, obviamente también ha de tener unas interpretaciones particulares en lo que es Sudamérica. Y hablando en el contexto de Colombia también. Y dentro de ello también interpretar específicamente el proceso de transición de una sociedad a otra. O sea, la historia obviamente nos va a llevar y nos va a centrar en este punto de cómo una sociedad transita. Y bueno, entendiendo que ya los primeros pinos para el proceso global se iban sentando en ese momento. Entonces, el entender el proceso de transición de una sociedad a otra es fundamental, obviamente, a partir de lo interdisciplinario. Es decir, la historia ha de auxiliarse desde otras visiones, hacerse integral para poder entender, obviamente, estos procesos, no solamente como una narrativa, sino, obviamente, como todo un contexto humano. Ok, muchas gracias. Y cierra Pedro. Pedro Noguera. Pedro, no te escuchamos. De pronto estaba bloqueado el audio. Aquí estoy. Dale. Entiendo que lo que usted comentó sobre la obra de Indalecio Líbano Aguirre, lo que yo recuerdo es que él planteaba como una revisión ideológica del carácter de la historia. Era poder llevar la historia de Colombia y su proyección de problemas a través de actores sociales nuevos. Era poder mostrar que la historia y los historiadores podían responder a preocupaciones del presente y podían proponer soluciones a la crisis sin la necesidad de esperar los lentos ciclos que podían determinar la investigación histórica. Eso en sí ha sido como el planteamiento de lo que él plasmó en sus escritos sobre los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Era poder replantear la historia a través de la investigación de hechos y sobre todo de actores nuevos, o sea, llegar al concreto del protagonista para poder reevaluar la historia que acontecía en esos momentos. Mira que él incluso rescata la figura de José María Carbonell, que si bien se mencionaba, no se profundizaba y él le da un especial énfasis. Y lo otro es que lo lleva al plano de ya no son conflictos políticos, sino conflictos sociales y económicos. Ese título no es gratuito, ¿no? Tiene que ver con... de que poder encontrar los factores a nivel individual, en poder encontrar que el protagonista de esos hechos políticos es el hombre en sí en su naturaleza. Entonces hay que elaborar un estudio
de por qué el hombre bajo esos factores o esas circunstancias pudo propiciar esos hechos políticos o esas ideologías que emergieron en el momento en que él estaba redactando o presentando ese tipo de documentos. Para mí es muy importante, ¿sí? Yo creo que podemos concluir con que la línea delgada entre digamos, entre sociología e historia se quebró en eso que ustedes lo han mencionado, en lo social, en lo que el autor llama la aceleración del cambio social, que, digamos, empieza una revisión y empiezan a involucrarse otras disciplinas en ese estudio social. Yo creo que esa misma aceleración llevó a los historiadores también a interesarse por todo ese contexto en que las sociedades iban pues cambiando aceleradamente. Ok, muchas gracias. Bueno, José Miguel, ¿ibas a comentar algo? Sí, que usted mencionó algo que se me vino a la mente enseguida. Usted mencionó todo esto, la contracultura. Yo pienso que la unión o la reflexión, más bien, de todas las disciplinas, no solamente de los historiadores y los sociólogos, viene después de esta, que ya lo hemos dicho en otros espacios, de toda esta catástrofe, de todo este holocausto que nace en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces ya se determina de que hay que empezar a hablar de otra forma, en otro contexto. Ya vemos que sí, los comportamientos humanos, de cierta forma hay que estudiarlos, ya no es estrictamente lo escrito. Y cuando usted habla de todo de la contracultura, que esto es de los 60 para acá, que vienen todas estas nuevas, estos nuevos pensamientos, pero todos estos nuevos pensamientos nacen de ese holocausto donde vemos que se matan pueblos con pueblos, pero que luego trascienden. Se acaba 10 años después, todavía estamos peleando que los negros, que los indígenas, y estábamos supuestamente en el holocausto 10 años antes peleando. Entonces todo eso trae como una reflexión de que no es simplemente lo que está escrito lo que tenemos que estudiar, la fuente, sino todo lo social que involucra al ser humano. Entonces ahí es que viene ya de alguna forma a enfatizarse con otras disciplinas y a entrecruzarse para poder discernir de lo que está pasando socialmente y culturalmente. Ok, muchas gracias. Vamos a plantear otra pregunta, pero ya yéndonos un poco al siguiente capítulo, ¿no? Y ahí se habla de una serie digamos, de recursos o de enfoques en los que normalmente convergen historiadores y teóricos sociales y que resultan particularmente valiosos para quienes desarrollamos el trabajo como historiadores. Y fíjense que aquí ya empezamos a entrar en detalle, porque la otra vez en la clase pasada yo les hacía referencia a que una de las razones por las cuales la historia es considerada en su carácter científico, tiene que ver precisamente porque echa mano de recursos teóricos y conceptuales e incluso metodológicos también, por supuesto, y que eso le da el carácter de cientificidad a la historia. Entonces echamos mano de conceptos, de teorías, de métodos, y precisamente aquí vamos a mirar eso. En el segundo capítulo se enfoca en una serie de aspectos puntuales. Uno de ellos, el método comparativo. Entonces yo quiero, y ahí le respondo un poquito a nuestra compañera que mencionó hace un rato sobre preguntas puntuales, porque me interesa, cuando hagan las lecturas, me interesa que traigan las ideas principales, que es, digamos, la manera como uno se apropia del contenido que plasma el autor en su texto. Entonces, tratemos siempre de extraer las ideas principales, ¿vale? Entonces yo quiero plantearles una pregunta a partir de la lectura juiciosa que hicieron, que yo sé que también lo llevaron un poco al plano, porque esto es interesante de Peter Berg, ¿no? Y es el hecho de que él nos plantea tantos ejemplos de investigaciones historiográficas que uno dice, carajo, pero lo mío también podría hacerse por ahí, o yo puedo implementar eso en mi investigación. Entonces yo sé que seguramente ustedes cuando empezaron a leer el texto iban imaginando como que, qué interesante, eso también se puede hacer.
pues yo creo que podría hacerlo también. Entonces lo llevaron a ese plan. Entonces la pregunta primera es, ¿qué ventajas tiene el método comparativo para el historiador o para el trabajo del historiador? Recuerden que ayer se planteó un método comparativo en la posibilidad de tomar dos objetos de estudio a través de los cuales pueden establecerse conexiones y pues también diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene según lo que plantea Peter Berg el método comparativo para el trabajo del historiador? Los escucho. Allí hay dos personas, Omar y Pedro Rafael Noguera, con la mano levantada. No sé si están queriendo dar respuesta a la pregunta o no. Y para los que no han respondido, por favor, tienen que estar muy atentos con las lecturas para que puedan participar de manera más activa en la conversación, porque es así como construimos mejor, ¿no? Que si yo me paro aquí y les tiro todo el discurso allí, pues ustedes en algún momento se cansan. Entonces, pero si lo planteamos a manera de discusión, de preguntas, pues sale la cuestión mucho mejor. Catalina. Sí, bueno, pues a mí lo que me parece más interesante de ese planteamiento es lo que cita Weber, creo que es Max Weber, que dice, solo por medio de la comparación podemos ver lo que no está ahí, ¿no? Entonces eso del método de la comparación me parece muy interesante, como que no solamente es observar y analizar una cosa, sino mirarla con relación a otra y entonces mirar, pues sí, ¿qué está aquí, que no está en el otro lado? Y entonces preguntarse por qué no está en el otro lado, qué significa que haya, como dice después, que haya la ausencia, ¿no? El significado de una ausencia. Entonces, eso también me pareció muy interesante de poder tener esa posibilidad de entender desde lo que no es, desde lo que habla, mucho cuando algo habla porque no está, cuando habla lo que no está o lo que no es, lo que no se puede, sí, pero solamente se puede ver eso en comparación con otra cosa, obviamente, ¿no? Y luego, pues también cuando plantea como esto entre lo histórico y lo teórico, y yo creo que eso tiene que ver con lo que se planteaba al principio de la lectura también, que es lo particularizador y lo generalizador, ¿no? Como si fueran dos cosas que yo lo pensaba mientras leía, como con estos esquemas que hay de ir de lo general a lo particular, que es cuando uno empieza también como a trabajar con un objeto. Eso, pasar de lo general a ir como depurando cada vez más. Entonces eso me pareció interesante de ese método de la comparación. Y para todos también, las dificultades que puede implicar el método comparativo, ¿cuáles son? Porque también no todo es ventaja. También hay unas dificultades. Comparar, por ejemplo, entre unidades que son muy diferentes, ignorar contextos puede ser complicado y puede llevar a lecturas erróneas del fenómeno social que estamos estudiando. Por ejemplo, él plantea allí, y voy adelante. Dale, José Miguel. Oiga, profe, qué pena, ¿no? Que no has puesto a mí el profe. A mí me agarró fuera de base. Yo había leído bastante superficial por encima y me ha puesto a correr. Ya la próxima sí me agarra más preparado. Ok, es que es chévere porque son casi misiles dirigidos, ¿no? Dale, Gustavo. Dice el autor, bueno, él plantea como 3 o 4 peligros. En un primer peligro habla de el aceptar con demasiada facilidad que las sociedades evolucionan según secuencias inevitables de etapas. O sea, ese proceso o esa aceleración de pronto va también incidiendo en las lecturas que desde la historia se puedan hacer. Entonces, eso podría presentarse como un peligro porque esa variación permanente va generando también pues un progreso en la cultura, en los procesos sociales, en los mismos procesos políticos que yo diría que minimizarían digamos espacios de tiempo, pero no espacio físico sino de tiempo, esos procesos históricos, y eso sería como una historia de como una colcha, demasiados retacitos. Entonces eso podría verse como uno de los riesgos.
Me El gustó, otro, él Gustavo, plantea el... Gustavo, disculpa que te interrumpa, me gustó mucho algo que mencionaste al principio, lo que tiene que ver como que se asume que todas las sociedades tienen una línea, ¿no? Y eso pasa mucho, digamos, desde una visión eurocéntrica que durante mucho tiempo marcó los análisis, y es que se suponía que todas las civilizaciones debían ir por una serie de etapas y que Europa era el modelo. Ya hoy, por fortuna, eso se ha planteado. Entonces, siempre se planteó en términos de que para llegar a la modernidad hay que ir en el mismo sendero o atravesar todas esas fases que han hecho o que han pasado las sociedades europeas. Hoy sabemos que no es así y que existe algo que se llama las modernidades múltiples. Es decir, hay distintas maneras de llegar a la modernidad y hay diferentes modernidades también. Ibas a completar y luego volvemos con Catalina. Bueno, el etnocentrismo como otro de los riesgos, de los peligros que se pueden presentar. Digamos que él dice que el análisis comparativo, mismo lo decía, de pronto asumir modelos ya existentes o potentes para edificar o construir lo social o lo histórico, pues puede incurrir en un peligro. No hay una línea, lo decía, una multivariedad de procesos y cada sociedad puede asumirlos de acuerdo a su propio desarrollo. Y un tercer problema, él plantea que es el de decidir exactamente qué comparar con qué, o sea, y es como un criterio pues bien claro con respecto a qué vamos a hacer esa comparación. Ahora es viable el elemento con que vamos a confrontar nuestra historia, es válido, se puede validar también, o por el contrario no. Entonces serían como que tres de los riesgos, de los grandes riesgos a que se vería abocado la investigación histórica. De acuerdo, muy interesante, ok. ¿Alguien Maestro. más quiere? Sí, dime, dale. Maestro, en relación al método comparativo, es como identificar las semejanzas, lo que puede resultar como importancia para explicar de manera las formas más estructurales del acontecimiento histórico, observar las diferencias, aquello que no se repite en otros escenarios. Pero sin embargo, la desventaja también radica en qué modelos nosotros podemos asociar esas comparaciones, en modelos foráneos o modelos locales o regionales. Pero si no se tiene el estudio de esa complejidad de los estudios dentro del marco investigativo de lo local y de lo regional, ¿cómo podríamos comparar? Ese es como un dilema en que podemos plantearnos en el hecho comparativos. Muchas veces nos resumimos, nos vamos más a antecedentes foráneos y no a lo local, pero lo local no necesariamente tiene estudio, no tiene investigación para poder comparar. Ok, muchas gracias. A ver si son las 7:53, ya se nos va terminando casi la hora, a ver si alcanzamos a plantear una pregunta más y el resto las hacemos en la siguiente clase para que por favor terminen de leer el material. Alguien que rápidamente y según su lectura que hizo del texto, ¿qué entendemos por tipo o modelo? Porque es importante que tengamos, este es un concepto muy, muy importante, por ejemplo, en la sociología. En la sociología es fundamental este concepto. Entonces yo quiero que nos apropiemos un poco de la lectura y que digamos, no, hombre, yo entiendo el modelo como esto y yo puedo poner un ejemplo de modelo así, de esta manera. Los escucho. Bueno, mientras se deciden, vamos planificando algunas cosas. Yo quiero como tarea de esta primera semana que hemos tenido, yo quiero en parejas. Ojalá discutan, por favor. Y es la idea aquí, no, que no se construya solo un texto a partir de lo que uno hace y el otro simplemente se agrega. Quiero que discutan en torno a, me van a seleccionar de las dos lecturas que hicieron, tenemos aquí dos lecturas.
quiero que me hagan un trabajo muy simple realmente, es un trabajo de máximo 2 páginas, en los que expongan las que a su modo de ver son, ojo, no quiere decir a ver, no quiero establecer como un rango de ideas. Para mí, tal vez lo más representativo es esto, de las lecturas, lo que más me llamó la atención es esto, pero ahora necesito que se pongan de acuerdo. Entonces van a extraer 4 grandes ideas de las 2 lecturas y quiero que las desarrollen y que expongan. Ustedes van a seleccionar y me van a decir en ese trabajo escrito que lo van a hacer en parejas, máximo 2 páginas. Y letra Times New Roman, tamaño 12, espacio y medio. Listo, entonces, ¿qué me van a exponer? Me van a seleccionar las 4 grandes ideas que han extraído de estos 2 capítulos y luego, es decir, exponen las 4 grandes ideas, idea 1, idea 2, idea 3 e idea 4. Las desarrollan y luego argumentan por qué consideran que son o que estas 4 ideas son las más importantes para su formación como historiadores. Listo. Entonces, ese es el primer trabajo que me lo pueden entregar para el próximo miércoles. No pasa nada, el día que nos volvamos a ver, me lo entregan, pero para el próximo miércoles yo les voy a enviar ahora en un rato. Una cosita. Por favor, como algunos de ustedes plantearon la posibilidad de que creáramos un grupo solo para la asignatura, no sé si alguien lo pueda crear ahorita y yo les envío en un rato las lecturas para la semana siguiente, pero yo quiero que terminemos de desarrollar igual estas lecturas para que no se queden allí sin cerrar. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 preguntas más. Entonces quiero que terminen de leer ese material, por favor, y van a leer también el material que les voy a enviar. Si alguno de ustedes puede crear el grupo ahorita, lo crea y yo les mando de una el material para la siguiente semana. Pero entonces quiero este trabajo, ya saben, extraigan 4 grandes ideas, las exponen con detalle y luego señalan o argumentan por qué son importantes dentro, por qué estas fueron, digamos, las más llamativas o las que consideran ustedes son las más importantes para su desarrollo como historiadores, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna duda sobre esto? Los escucho, por favor. Profesor, disculpe, ¿es individual? No, es en parejas. Ok. Cuando habla, profe, de 2 lecturas, aparte del texto del historiador Peter, ¿hay otro? No. ¿Sí? De Peter Berg. Estas fueron las 2 unidades, las 2 primeras unidades. Sí. Bueno, listo. Bueno, gracias. Listo, entonces hagamos algo. Hagan este trabajo, nos vemos el miércoles terminamos de responder las preguntas y como les digo, por favor, si alguien puede abrir el grupo de WhatsApp ahorita, lo abre para enviarles inmediatamente el material para la siguiente clase. Listo. Entonces yo creo que por hoy es todo, hemos conversado en torno a algunas ideas. A quienes no participaron de pronto mucho hoy, por favor participen con más frecuencia, hagan con juicio las lecturas. Es la primera semana, de pronto estamos despegando apenas. Margarita, ¿ibas a decir algo? No, gracias, profesor. Dale. Entonces, es la primera semana, estamos despegando, pero la idea es que se puedan hacer las lecturas como con juicio. Listo. Y quedo atento, por favor, a lo del grupo de WhatsApp para enviarles las lecturas de la otra semana. De momento, entonces, un gusto, muy buenas noches, tengan un buen fin de semana y nos vemos el miércoles. Gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, profe. Hasta Muchas gracias, profe. Luego. Un abrazo. Listo.